Ahora sí, el blog de Flo Forni, exploradora de la cultura. Vamos a meternos en el mundo de Tarico. ¿Por qué? Porque Cazuela de Taricos ha estado en el Teatro La Serre, así que Florencia estuvo con Tarico y aquí tenemos entonces el blog de Flo Forni. Se ponen esa campera de gamuza marrón que usaba de la Rúa, ¿viste? Esa campera de gamuza marrón es infaltable. La campera de gamuza marrón y la cara de culo así. Y en la puerta están así, y se sientan así para colmo. Dale, haceme reír, hijo de puta, dale. Ni un culo, ni una vez de ese trapo de Buenos Aires. La podean a la mujer, le dice, ¿cuánto? El humorista e imitador Ariel Tarico, muy conocido por su participación con columnas en los programas de radio más escuchados aquí en la Argentina, programas como En la 100 o en Mitre, Primera Mañana o El Show de la Noticia, estuvo aquí en Rafaela presentando su unipersonal Cazuela de Taricos. Pero, ¿de qué se trata esta obra? ¿De qué se trata esta cazuela bastante picante? Chiche Hemblum, Flor de la B, Messi, Tevez, Ricardo Ford. ¿Cómo hace Tarico para mezclar en su cazuela, todos en la misma salsa, a estos personajes tan distintos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se pelearán o no ahí arriba en el escenario? Lo voy a llamar a mi amigo Julio Grondona. En pantalla estuvo conversando con Ariel Tarico. En primer lugar, le preguntamos a este humorista, que es santafesino, acerca de su carrera. ¿Cómo empezó a él a trabajar? ¿Cómo fue que incursionó en la radio, en ese medio en el que él se siente tan cómodo? ¿Y cómo hizo para llegar a Buenos Aires, allí en esos programas, como por ejemplo el de Petinato, que es tan escuchado? Mira, empecé en mi ciudad, en Santa Fe Capital, laburando en LT10, la radio de la Universidad Nacional del Litoral. Ahí empecé haciendo personajes locales. Era justo en el momento en que yo estaba en la secundaria y bueno, era un momento de exploración mío porque yo había empezado a participar de los talleres de teatro de la Escuela Dante Alighieri, participaba también en los encuentros estudiantiles de teatro y tenía la necesidad como de mostrar lo que yo hacía para un público masivo. Y me decidí por la radio que se escuchaba en mi casa, por LT10. Que vuelvo a Santa Fe nos juntamos con los muchachos ahí de la radio y nos acordamos de esas épocas en las que laburé con Guillermo Tepper, con Luis Mino, con Marcelo Garrido, con Pilo Monzón, con grosos de la comunicación ahí en Santa Fe. Y fue todo una etapa de potrero, en la cual me gustó porque yo probaba cosas, estaba muy en contacto ya con mi primer público que fue Santa Fe y alrededores, ¿no? Y que me alentaba a seguir y ahí de golpe tuve la necesidad de, cuando ya estudié locución, de empezar a buscar otros horizontes, la necesidad de ser todavía más masivo y bueno, el primer salto, la primera oportunidad me la da Héctor Larrea en Radio Rival. Ahí hacer mis primeras cosas en Buenos Aires, a colaborar de a poco, viajaba cuando podía, era bueno, un momento que fue duro porque al principio yo también tenía toda mi actividad en Santa Fe y de golpe trasladarme a Buenos Aires fue todo un tema. Hasta que en el 2004, bueno, gano un casting ahí en Radio Mitre y empiezo a trabajar con Néstor Ibarra. Y bueno, desde el 2004 que trabajé con Magdalena, con Lalomir, con Daddy Brieva, con otros grosos. Y bueno, actualmente con Nelson Castro en Mitre y con Petinato en La 100. Tarico sabe lo que quiere y lo tiene claro. Él lo dice sin pelos en la lengua. Él quiere provocar al espectador. Entonces va a apelar a todos los recursos del humor, principalmente a la parodia, porque él precisamente lo que hace es imitar. ¿Y a quién imita? Él recrea muy bien a personajes muy conocidos. Ahí están
Moyano, presidente de Chile, presidente de la Argentina, todos juntos, ¿no? En esa cazuela. Y él, por supuesto, recrea situaciones que son situaciones muy cotidianas, por eso es que nos identificamos. Entonces, nosotros le preguntamos acerca de cómo crea esos discursos, cómo elige a esos personajes y cómo logra esa identificación. Esto nos decía Ariel Tarico. Y tienen que ser muy conocidos, tienen que ser personajes que estén en la calle, que estén en la gente. También cuando hago personajes propios como Betty de Barrio Norte o como Quique el taxista, son como lugares comunes que están en la calle, es decir, personajes que son fácilmente reconocibles de verlo en la calle, que no tiene una tía que es como la señora de Barrio Norte, entonces tiene que ver mucho con eso, con la identificación. Primero es eso, y después se van elaborando con el tiempo. Yo creo que con el correr de los meses le voy agregando cosas, lo voy probando con la gente, con distintos públicos. Ahora la gira del teatro me permite probarlo tanto en provincia de Buenos Aires como en Entre Ríos, como en Santa Fe, en Córdoba, es decir, toda esa zona. Yo voy por distintos teatros y bueno, y voy probando la reacción de la gente, así que eso está bueno porque es como que no tiene techo. Yo creo que uno tiene que ir chuceando, ir provocando a la gente y en general todo lo toman bien porque es como que uno comparte un momento en la vida de cada uno que es la mañana, que es el comienzo del día, el comienzo de la rutina, entonces es tan necesario el humor como el café con leche, ¿no? En el teatro, que esto no sucede tanto en la radio, Tarico lo que se vale es mucho de su gestualidad. Y bueno, siempre va recreando estos personajes, siempre provocándonos a nosotros los espectadores y siempre va a buscar la risa. El humor es una herramienta para él. ¿Y qué significa el humor en su vida? Vamos a ver qué nos decía. Sí, en casa siempre se consumían los programas de humor, siempre leía por ejemplo los libros de Fontana Rosa o leía también la revista Humor, entonces es como que siempre se consumió el humor y tuve esa inclinación, ya sea por el humor gráfico como por todo lo que sea la actuación, así que sí, viene desde hace mucho. Yo empecé admirando a Gianni Lunadei cuando laburaba con Juan Carlos Mesa y fue el primer actor cómico que dije, bueno, yo quiero ser como él. Después, bueno, hay muchos referentes como los Midachi, bueno, tuve la posibilidad de trabajar con Daddy en la radio y fue una experiencia espectacular porque él me aconsejó mucho y yo, viste, lo sentía como una especie de padre artístico porque le consultaba cosas y bueno, y él fue muy generoso conmigo. Después en general también de referentes, bueno, me gusta mucho lo que hacía Jorge Luz, Olmedo, Minguito, también, o sea, tengo como una investigación de todas las épocas, me gusta el humor variado, también me puedo reír como con Midachi, como con Lelutier, es decir, que no tengo prejuicios a la hora del humor. ¿Y qué sucede con el humor político? Estemos o no estemos de acuerdo con la postura o la ideología del humorista, el humor político siempre es una manera de leer las situaciones o de leer esas noticias que aparecen en el diario, pero de leerlas una contramano, de posicionarnos desde otro lugar. Porque esto nos permite el humor. El humor muchas veces nos permite reírnos de esas cosas que de otro modo nos estarían doliendo demasiado. También nos permite como alejarnos de las situaciones. Y cuando nos alejamos de las situaciones y nos reímos, no tanto del otro, sino que nos reímos también de nosotros mismos, ¿qué logramos? Logramos darnos cuenta de eso que decía Chaplin. Eso de que de cerca las cosas son muy trágicas, pero cuando nos alejamos, todo parece una comedia. Ricardo Ford, Moyano, Zulma Lobato, Cristina, sí, nuestra presidenta, todos juntos, ahí, en la misma cazuela, todos juntos, en la misma salsa. Sí, quizás Chaplin tenía razón. Al final de cuentas, todo es un chiste. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba